A cuatro voces. Este es un episodio especial porque no voy a estar hablando solo yo, sino también cuatro colegas invitadas que nos van a compartir cómo esto de encontrarse con otras les cambió la vida, de qué tan necesario es escuchar historias alternativas para construir profesiones que nos funcionen. Hoy les quiero dar la bienvenida a cuatro colegas y quiero que se presenten ellas. Bienvenida a Las Personas al Centro, un podcast para personas comprometidas que quieren crecer y desarrollarse profesionalmente poniendo justamente a las personas al centro. Mi nombre es Valentina, soy quien enciende la hoguera y te espero para tener conversaciones que ojalá nos dejen pensando y nos inviten a seguir haciendo. Hola Valen, hola mujeres, gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Flor, soy psicóloga y en este recorrido del propio camino siento que lo grupal ha tenido mucho mi trabajo en la clínica hoy. Desde el teatro espontáneo, el psicodrama, el enfoque de Gestalt que lo estudié y lo integré grupalmente. em, Hasta otra pata que parece súper diferente, pero que para mí ha sido una puerta que me ha abierto a otro universo, que es el trabajo con la terapia de regresión, que hoy siento que es una aliada en el acompañamiento, en el dolor, en los recursos, ¿no? que ya traemos. Y bueno, y de hecho mi historia personal, ¿no? Yo hoy acompaño a vidas migrantes porque llevo una vida migrante, entonces se va enlazando, ¿no? La profesión con la experiencia vivida. Hola, soy Mariana Alfieri, soy psicóloga hace ya casi unos 20 años, mucho tiempo. Me especializo en el trabajo con niños, niñas, adolescentes y sus familias. Soy psicoanalista, diría que psicoanalista en deconstrucción y reconstrucción continua. Soy una eterna estudiante y apasionada por mi trabajo. Hola, soy Fran, soy psicóloga de profesión, además soy coach de negocio, instructora de mindfulness y psicología budista hace mucho tiempo y un montón de otras cosas. Soy creadora de 2 marcas, la primera Vivir en Calma, que es un negocio para el bienestar y el crecimiento personal, y la segunda, Tu Negocio Consciente, que es una marca orientada para profesionales del bienestar y la salud que quieran construir un negocio próspero y alineado y tener una marca que le permita tener equilibrio familia-trabajo. Hola, soy Lía Moreira, psicóloga especialista en vínculos y máster en estudios organizacionales. Vivo en Montevideo, Uruguay, y la manera en que trabajo es en el encuentro con los otros, en la consulta, tratando de diseñar otras formas de vincularnos, ya sea en la vida familiar, en la de pareja, en el ámbito profesional. Y bueno, trato de ir diseñando junto a las personas que me consultan nuevas estrategias y nuevos formatos de podernos vincular. Ahí pudiste escucharlas. Ahí están Flor, está Marian, está Fran y está Lía. Ellas son colegas distintas, algunas se conocen entre ellas, otras no tanto. Yo decidí invitarlas porque sé que tienen recorridos muy diferentes entre sí y que van a traer nuevas cosas para pensar. Todas venimos de distintos lugares, distintos recorridos y hemos transitado distintas vidas. Sin embargo, algo que tenemos en común es esto de haber hecho esta carrera larga, profunda, intensa, en los que nos decían muchas cosas de lo que era ser psicólogas. Me dan ganas de preguntarles, entonces, mujeres, ¿cómo pensaban que iba a ser la cosa cuando salieron de la facultad? ¿Y cómo fue realmente? ¿Con qué se encontraron? Ay, tengo muy presente mi versión estudiante, que quedó ya hace 15 años atrás, pero que a medida que iba avanzando en la carrera iba sintiendo miedo porque no sabía qué hacer después, ¿no? Era como, no me sentía como para abrir un consultorio, ¿no? Como decía, no, la clínica ahora es como que algo, lo sentía muy lejano.
Y en esa época las integraciones escolares y el acompañamiento terapéutico eran como posibles salidas, pasos siguientes. De hecho, lo tomé. Hice integraciones escolares, batallé con las obras sociales y terminé trabajando después en un organismo nacional que no empecé como psicóloga ahí tampoco, pero que al tiempo me incorporé al área de salud mental y hacía psicodiagnósticos todo el día, informes y psicodiagnósticos. Bueno, yo creo que cuando salí de la facultad, en mi ingenuidad quizás, tenía como la imagen de lo que era ser psicóloga, de tener un consultorio, del trabajo clínico y demás. Y la realidad que cuando salí, digamos, a la calle, cuando me encontré con la clínica, cuando me encontré con las consultas, sobre todo trabajando con niños, niñas, adolescentes y sus familias, sentí que la teoría me quedaba muy chica, que todo eso que había estudiado, había otras variables que me quedaban por fuera, que había cosas que tenía que implementar, que tenía que quizás ampliar mi mirada. Y creo que otra cosa que me pasó fue también ver de qué manera, o sea, la teoría era muy linda, pero necesitaba como poder bajar esa teoría, aplicar esa teoría a lo que yo estaba viendo en el día a día, en el consultorio, en la complejidad de esas historias con las que trabajaba, las historias de esos niños, esas niñas, esos adolescentes y esas familias y cómo se entrecruzaba ahí todo. Y ni hablar también de este ideal quizás como de la neutralidad del psicólogo, ¿no? Del psicólogo, de la psicóloga, digamos, del ser, de lo que significaba trabajar como psicóloga. Ese yo creo que fue un punto que siempre hizo como un poco de ruido en mi forma de ser psicóloga, ¿no? Cómo poder trabajar donde me habían transmitido mucho en la facultad que esta neutralidad era necesaria y mantener esta distancia con las personas que acompañaba, y esto a mí en lo particular me resultaba muy, muy difícil porque cada trabajo, cada historia me implicaba y de alguna forma me convocaba y me tocaba. Bueno, cuando salí de la universidad y también un poco antes de salir, siempre me imaginé como una psicóloga clínica tradicional, ¿no es cierto?, de libro, que tenía sus pacientes y atendía, y que probablemente me iba a ir bien cuando ya fuera más viejita, que mi éxito y mi apogeo laboral iba a ir ya a partir de los 50, 55, cuando ya en el fondo ya eres más conocida, tienes un nombre, y muy de esto del 1-a-1. Nunca vi en ese momento que pudieran haber habido otras posibilidades. Entonces cuando me empecé a abrir a eso, para mí fue como, wow, en verdad existen otras opciones. Porque de hecho lo que me pasó al principio, que era, a pesar de que quería mucho la clínica, era demasiado desgastante el 1-a-1. De los primeros obstáculos que enfrenté fueron la oposición de mi familia a que fuera psicóloga, además de que debía trasladarme desde mi ciudad de origen a la capital a estudiar. Durante la carrera de grado tuve un taller que se llamaba De la fantasía a la realidad de ser psicóloga. En ese taller pude resonar y pude apreciar ya la versatilidad que tenía la profesión, cómo se podía poner en juego la creatividad. Esto me sostuvo durante todo el tiempo que transité la carrera. Luego, cuando me recibí, el momento vital fue difícil porque enviudé, pero eso me puso en marcha que lo único que tenía para salir adelante era mi título. Por lo tanto, aposté nuevamente a la creatividad y de alguna manera esta profesión me aportó muchísimo para salir adelante y encontrarme con otros en el camino y hacer cosas muy lindas.
Actualmente disfruto enormemente de mi profesión, pero siempre estoy buscando nuevas oportunidades, nuevos formatos, algo que le pueda aportar a las personas con las que trabajo. Por lo tanto, el año pasado me encontré con el curso para el programa de psicólogas de Vale y lo hice y estoy re contenta. La segunda pregunta que tengo, colegas, es, una vez que estaban ahí, ¿cómo fue que empezó a picarles la duda para buscar nuevas formas de trabajar? ¿Cómo se encendió el fueguito de ir a curiosear otras oportunidades? ¿Y por dónde empezaron? ¿Qué encontraron cuando empezaron a buscar? Yo me acuerdo que cuando terminé de estudiar la facultad, hice un viaje que iban a ser 6 meses y terminó siendo un año. Y cuando volví, me acuerdo muy clarita la certeza de que yo quería encontrar formas que se ajusten, ¿no? O que me permitan desplegar la psicología de una manera genuina. Esa pregunta siento que me llevó a buscar otras formas y me acuerdo que el teatro espontáneo y el psicodrama fue lo primero que encontré como, wow, otro modo de entender y de explorar lo subjetivo, que incluía el cuerpo, que incluía al otro, ¿no? A lo grupal, a la historia, a las emociones, a la narrativa. Y a mí fue como un gran portón, ¿no? Porque me conectó con otras experiencias y algo de, hay otra posibilidad, hay otras posibilidades. Yo creo que ese bichito de esto de la curiosidad siempre fue como una característica y sigue siendo hoy por hoy, después de tantos años de transitar la profesión, es como una característica. Y creo que lo disfruto mucho y me parece que aporta mucho uno siempre poder estar como en contacto con otras miradas, otras historias, otros discursos. Pero sí creo que en el primer tiempo me resultaba como muy difícil cuestionar algo que nada, durante 5 años había estado como muy enfocada en aprender y que tenía como toda ese hacer o ese quehacer muy, muy metido, digamos, ¿no? Y hasta te diría como muy idealizado, me costaba como cuestionarlo. Creo que con el paso del tiempo fui como animándome a cuestionar un poco más y nada, y hacer mi propio camino. Quizás sí en el primer tiempo, yo que venía quizás de un discurso más psicoanalista y más ortodoxo, me mantenía como dentro del mismo marco teórico, si querés, como por decirlo así, pero buscando como líneas más actuales o buscando otros autores quizás no tan conocidos, donde trabajaran no tan como desde el inconsciente o cuestiones como más técnicas, sino que por ahí ampliaran un poco, que trabajaran como más con lo transgeneracional, digamos, buscando quizás otras miradas y otros discursos, otras historias un poco más actuales. Bueno, lo que venía diciendo antes, como que en un momento fue como, ok, estoy ayudando a otros, pero se sentía demasiado demandante y demasiado pesado estar constantemente atendiendo uno a uno. Entonces, y paralelamente yo estaba yendo un proceso personal bien importante y yo empecé a buscar como distintas herramientas de desarrollo personal. Así llegué al mindfulness, a las terapias alternativas y me formé yo como asistí yo a un programa de mindfulness, vi tan potentes los beneficios que decidí formarme y ahí dije, wow, esto lo quiero transmitir. El tema es que los programas de mindfulness usualmente son grupales, entonces por otro lado me daba la posibilidad de salirme del 1 a 1 y ayudar a más gente de una manera igualmente efectiva, pero en menos tiempo. Entonces todo surgió de esa forma. Y en algún momento me sentí estancada en la profesión, sentí la soledad que a veces tiene el consultorio.
También empecé a explorar estas cosas del yo no puedo, yo no doy más, me pasan cosas en el cuerpo, en la salud, y bueno, y hace un tiempo ya bastante salí a un encuentro de otras oportunidades y bueno, y inicié un proceso de coaching en un momento con Cecilia Barrero. Y luego fuimos trabajando y diseñando estrategias. Bueno, y hoy por hoy, además de ser su clienta, tenemos un vínculo muy lindo, pero Cecilia me ha llevado a trabajar en mi síndrome de la impostora, a motivarme, a presentarme nuevos desafíos. Y bueno, la cosa que comprobé que fue tejer redes con otras profesiones y con otras mujeres. Eso es lo que más destaco. Este episodio se llama La importancia de escuchar otras voces. Mi hipótesis de trabajo es que escuchar otras voces nos cambia la vida, nos abre otras oportunidades. Así que mi tercera pregunta es, ¿qué voces escucharon que les abrieron nuevas posibilidades, que les cambiaron la vida? ¿Cuáles recuperan de todo este recorrido y búsqueda para llevar adelante y al frente y hasta el centro de su vida actual como profesionales? Yo tengo muy presente una angustia tremenda cuando quería descubrir cuál de todas las teorías que conocía, ¿no?, desde la facultad y como muchas líneas teóricas de la psicología, bueno, ¿y cuál es la que sirve? ¿Cuál es la verdadera? ¿Cuál es la adecuada? ¿Cuál es la que trae las respuestas? Y, y cuando empecé mi camino personal de crecimiento, de conectar con mis sombras, con el dolor, con los recursos, pude cambiar el foco a reconocer que en verdad yo tenía mi propio estilo y lo iba a ir creando con lo que a mí me ha servido. No es lo mejor, no es la posta, no es lo que funciona, es lo que para mí tuvo sentido, a mí me sirvió y por eso puedo compartirlo. Y creo que escuchar voces de historias donde esta alquimia fue posible, la que me inspiró a buscar lo que para mí tiene sentido hoy. Si tuviera que pensar en esto de las voces, en qué voces escuché para darle rienda a estas nuevas posibilidades, creo que diría que desde los comienzos mucho fue la voz de las personas a las que acompaño, a las que acompañaba en ese momento, digamos, ¿no? Como escuchar qué es lo que están necesitando, como escuchar más allá de lo que, digamos, no ajustar la teoría a no forzar, digamos, lo que ellos necesitan a la teoría que yo tengo, sino al revés, ¿no? Como poder escuchar, en mi caso que trabajo con familias, bueno, qué es lo que esta familia necesita, qué es lo que más se adecúa a ella en este momento y poder escuchar eso, ¿no? No desde la teoría, sino al revés, como darle más espacio a esta voz. Yo la verdad que siempre tengo como, no sé si como mantra, pero digamos esta frase de Jung que a mí me parece maravillosa, esto de que conozca todas las teorías, que domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas un alma humana, me parece que esa voz es una voz que uno no tiene que perder de vista nunca, independientemente de los años que tenga de profesión y la formación y demás. Y si tuviera que pensar en una voz como más actual, quizás, que también creo que ha abierto muchas posibilidades en lo profesional para mí, tiene que ver también con mi migración y con estar en contacto con el trabajar, cómo es ser psicóloga o psicoanalista acá en Brasil, que la verdad es que creo que poder escuchar esa voz, que tiene una voz más integral, más holística, me ha permitido a mí por ahí hacer una formación en constelaciones familiares y poder pensar esto como herramienta para ampliar mi mirada y nada, y poder salir y darle rienda suelta como esa psicóloga menos ortodoxa que creo que soy hoy. Bueno, la primera voz que yo escuché fue la mía propia,
de sintonizar con qué es lo que realmente yo quería hacer, qué se sentía alineado en ese momento. Y así fui buscando distintas herramientas, llegué al mindfulness, partí con los temas grupales. Después, como la marca fue creciendo, me metí en asesorías de negocio, entonces fui haciendo crecer esa marca, el impacto fue aún mayor, fui yo aprendiendo más herramientas. De hecho, así llegué al budismo, me metí en la psicología budista, me convertí en practicante budista, que ya llevo más de 10 años. Entonces siento que mi recorrido estuvo muy sintonizado con mi propia voz, y cuando me sintonizaba con mi propia voz, llegaban las personas correctas en mi camino. De hecho, así pasó que esta primera marca, Bien en Calma, creció tanto que los mismos profesionales, que bueno, en un momento era para ayudarlos a crecer personalmente. Después me empecé a formar a estos profesionales en mi propia metodología, y después me empezaron a pedir asesorías de negocio. Y así nació Tu Negocio Consciente, y así también fueron apareciendo las personas correctas y esas otras voces que me fueron influenciando para llegar a donde estoy hoy. Pero también yo siento que las voces más potentes fueron como las guías o todas esas personas que me ayudaron en mi trabajo personal, en mi desarrollo personal. También en particular recuerdo a la tía Marisol, que es la tía de mi marido, quien fue la que me hizo creer sobre todo en mí cuando yo en un momento estaba full en la clínica. Ella me dijo: Fran, tú puedes hacer más cosas, yo te voy a apoyar en este proceso. Me prestó de hecho su espacio para que yo empezara a atender y empezara también a hacer los grupos. Y me dijo: mira, la única condición es que desde el principio hagamos un trabajo de liberarte de patrones y de condicionamiento. Y empezamos paralelamente con todo este proceso de independizarme, con constelaciones que ella me hacía. Y para mí fue un antes y un después, porque fue la primera persona que confió en que yo era posible. E incluso me tiró un número de que podía estar facturando a fin de año. Yo lo creía imposible, pero ese nivel de confianza y de certeza fue como una gran influencia, y para mí es mi primera mentora a nivel como profesional. Esto de tejer redes, y bueno, ahí también tiene que ver Cecilia, eh, me, me sugiere el programa de Vale, el programa para psicólogas, y ahí me encuentro con un montón de mujeres argentinas, en un contexto político bien particular. También había uruguayas, pero mujeres que también buscaban vivir de la profesión, vivir mejor, conciliar su vida familiar y laboral en diferentes momentos vitales. Y bueno, fue como muy lindo ese encuentro, ¿no? Y resonar con que había otras personas que, tratando de sostener una ética, principios, valores, eh, hasta ideales políticos, estaban en sintonía conmigo. Ay, qué difícil elegir esta última pregunta, porque sí, es la última pregunta. Para poder sostener lo de las 4 voces, nos vamos a limitar a 4 preguntas. Temas para conversar quedan millones, y les invito a ir a seguir, a escuchar a estas colegas, a seguir aprendiendo de ellas. Por mi parte, les voy a hacer una última pregunta, y con eso vamos cerrando el episodio. La última pregunta es: queridas colegas, ¿qué le dirían a otras colegas o incluso a otras profesionales que están escuchando? ¿Qué consejo, qué clave, qué advertencia, qué insight, qué descubrimiento les compartirían si tuvieran que hacerle una ofrenda a esas otras colegas que también están buscando tribus, que también están buscando voces alternativas y que quieren crear mejores formas de trabajar, que les permitan, como siempre hablamos acá, poner a las personas al centro, incluidas nosotras? Las escucho. Ay, le diría que confíe en su propia brújula, que, que escuche y se deje inspirar por historias que les despierten, ¿no? La curiosidad, pero que sepa, y creo que también me lo digo a mí y a quienes necesiten escucharlo, ¿no? Que sepa que el camino propio es realmente artesanal. Es un tejido, no se puede acelerar, no es inmediato, es un tejido que a veces se necesita destejer un poco y volver a tejer, hacer ajustes. Y creo que justamente darse el regalo de escuchar otras voces hace
internamente se sienta posible armar el propio camino. Qué difícil. Se me ocurren varias cosas, pero lo primero que se me viene a la mente, y hablando de voces y de otras voces y historias alternativas y demás, creo que lo que podría decir es justamente que no pierdan su propia voz, que alcen su propia voz, digamos, ¿no? Porque a veces, sobre todo en los primeros tiempos, ¿no? Donde quizás tenemos como determinadas voces tan idealizadas y no sé si mandatos, pero digamos, donde nos dicen, bueno, cómo es ser o cómo ser un buen profesional. Yo creo que a veces nuestra propia voz, nuestra propia intuición, nuestro propio saber hacer, a veces se hace como más chiquito y a veces cuesta recuperarlo, digamos. Me parece que si podría decir algo es esto de que no pierdan su propia voz, que confíen en esa voz y que bueno, y que vayan armando, ¿no? Como este ser profesionales, cómo es para cada una, digamos. Me parece que hay algo ahí de lo singular que se juega en ese ser profesionales, ¿no? En esa forma de trabajar con otras personas y que creo que esa es una voz que tenemos que tener ahí cerquita y escuchar. ¿Qué hace sentido para nosotras? ¿Cuáles son nuestras éticas? ¿Cuáles son nuestros valores más allá de la formación formal que podamos tener? Creo que eso es lo que dejaría. Yo les recomendaría, en primera instancia, estar muy sintonizadas consigo mismas, con lo que se siente bien para ellas, qué les hace sentido, qué las mueve. Y paralelamente, cuando uno está sintonizado de esa forma, van apareciendo las oportunidades, las personas correctas, las formaciones correctas, los mentores correctos. También, por otro lado, creo que es súper importante el trabajo constante de desarrollo personal. Yo siento que el mejor psicólogo y el mejor guía es aquel que se está trabajando constantemente y que cuando a veces ve puntos ciegos pide ayuda, busca mentores, busca terapeutas o lo que sea que necesite. Y en la medida que nosotros trabajamos eso internamente y también trabajamos la coherencia interna, vamos a ayudar más potentemente al otro por medio de ser un modelo para los demás. Yo siento que mi trabajo profesional agarró mucha más fuerza cuando me tomé en serio eso y desde ahí, desde esa luminosidad, podía aportar a que otros pudieran hacer brillar su propia luz. ¿Qué le diría a otras colegas? Les diría que siempre exploren, busquen en sí misma, con otras personas, porque siempre hay algo que no podemos como encontrar a primera vista. Entonces nos tenemos que dar el tiempo, espacio para explorarnos, para explorar. Y que el encuentro con otros siempre nos va a enriquecer. Siempre que estemos también dispuestas a ese encuentro que sea auténtico, que sea genuino, siempre el encuentro nos va a enriquecer. Así que a la búsqueda de encontrarnos con los otros, que me parece que es algo muy valioso. Esto pasa cuando invitamos a otras voces. Una crea una hipótesis de trabajo, la ofrece y la gente hace lo que quiere. Y siempre eso que quiere, eso que se crea, eso que no es lo que una pensaba que iba a escuchar, trae nuevas ideas, trae aire, oxigena y hace bien. Confieso que cuando pensé este podcast me imaginé que iban a hablar mucho de esto, de salir a comunicarse, de poder hablar. Y cada una de estas 4 voces que hoy reunimos hicieron énfasis en la importancia de crear eso propio, de escucharse a una misma y animarse a probar desde ahí. Yo no tengo más que agradecerles a Flor, a Marian, a Fran y a Lía por su tiempo, por su energía y por esta sabiduría compartida que ahora también es tuya. Si querés les podés dejar ahí algún comentario acá en el podcast, por Instagram, mandándome un mail, resonando, compartiendo tu historia.
que la idea es que ellas son las primeras 4 voces de varias más que vendrán. Gracias por estar del otro lado y seguimos comunicándonos por este podcast semana a semana, quincena a quincena.